para que sus compañeros que no pueden entrar el día de hoy la puedan revisar. Sí, profe. Ahí está. También si pueden, copien el link que les puse hoy de Zoom en su grupo. Con este link vamos a seguir entrando, no lo vamos a ir cambiando, entonces con este mismo vamos a entrar en todas las clases. Ahí está, entonces vamos a empezar. La clase pasada nos quedamos hasta el tema de la ley de Raoult o nuestra ecuación de equilibrio. Vamos a recordar rápidamente que en el equilibrio líquido-vapor, la fugacidad de la fase vapor tiene que ser igual a la fugacidad de la fase líquida. Entonces, al momento que sustituimos nosotros las ecuaciones, nos queda que la presión del sistema por la composición de I compuesto en la fase vapor va a ser igual a la presión parcial o presión de vapor del compuesto I por la fracción mol de la fracción líquida de I compuesto, donde I puede ser 1, 2, 3, hasta N compuestos con el que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, nosotros vamos a tener 2 puntos. Habíamos dicho que podemos localizar lo que va a ser presión de vapor, presión de burbuja y presión de rocío. Estos dos conceptos son muy importantes cuando nosotros empecemos a estudiar lo que son los equilibrios y sobre todo los diagramas de equilibrio. Entonces, vamos a empezar a establecer las ecuaciones para estos puntos. Nos dice que la presión de burbuja nos dice que vamos a empezar con una mezcla líquida formada por N componentes cuya composición es conocida y dada la temperatura del sistema se requiere encontrar la presión a la cual comienza la ebullición y la composición inicial de las burbujas del vapor formado. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener como datos la temperatura, las composiciones iniciales de esta mezcla líquida, de 1 hasta N compuestos. Por lo tanto, la temperatura entonces me está diciendo que va a ser nuestra variable constante. Y las incógnitas va a ser la presión. Esta presión va a ser nuestra variable que va a ir cambiando dependiendo de la composición que se tenga. Entonces, aquí nos piden la presión a la cual va a ebullir y la composición de esas pequeñas burbujas. Entonces, es Y, la fase vapor. Para esto, entonces yo tengo que afirmar nuevamente el equilibrio, que la fugacidad de la fase vapor va a ser igual a la fugacidad de la fase líquida. Y eso al momento de sustituir por cada compuesto que yo tenga, entonces nuestra ecuación de equilibrio o la ley de Raoult ya va a tener los subíndices de exactamente el compuesto con el que voy a estar trabajando. Entonces será la presión total del sistema por la composición del compuesto 1 en la fase vapor por la presión de vapor del compuesto 1 por la composición de la fase líquida del compuesto 1. Y así tendría que hacerlo sucesivamente para todos los compuestos que tenga mi mezcla. Ahorita vamos a establecer las ecuaciones generales y después vamos a empezar a trabajar ya con las ecuaciones para una mezcla binaria nada más. Entonces tendríamos que hacer la sustitución así hasta n componentes que tengamos. Al momento de que nosotros hacemos esto, pues entonces tendremos que hacer la sumatoria de todas estas ecuaciones anteriores. Si hacemos la sumatoria de todas las ecuaciones, me va a quedar que la presión del sistema, esta, es con la que va a estar trabajando, igual a la sumatoria de todas las composiciones en la fase vapor, pero entonces aquí vamos a tener que vamos a ir teniendo presiones parciales de cada uno de los compuestos. Si nosotros recordamos que la sumatoria de todas las composiciones, ¿a qué va a ser igual, chicos? ¿Alguien recuerda? ¿A qué es igual si yo tengo la sumatoria de todas las composiciones desde I hasta N compuestos
¿A qué va a ser igual? ¿No? A 1. Ajá. Hay que recordar que la sumatoria de todas estas composiciones, de todos los compuestos, quiere decir que a lo mejor del compuesto 1 hay 50% y del compuesto 2, 50%, entonces la sumatoria de ellos dos tendría que dar igual a 1. Si tengo más componentes, entonces a lo mejor el 1 tiene 20, el compuesto 2, 30, el compuesto 3, 70, y la sumatoria de todos ellos me va a dar 1, y si lo multiplico por 100 me daría el 100%. Entonces, si yo tengo ya esa premisa, y también esto es para la fase vapor o para la fase líquida, ¿eh? Recordemos que la sumatoria de todas las composiciones siempre tiene que dar igual a 1. ¿Ok? Ahora, si esto lo aplico en la fórmula, me va a quedar que entonces toda la sumatoria era 1, ¿no? Entonces ya me queda que la presión va a ser igual a todas las presiones parciales. Vamos a establecer la ecuación general. Y entonces la ecuación general me va a decir que la presión del sistema va a ser igual a la sumatoria de todas las presiones parciales. Será la presión de vapor del compuesto I por la composición I de la fase líquida, desde I hasta N compuestos que yo tenga. Y entonces con esta ecuación nosotros podemos determinar la presión de burbuja de un sistema. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay dudas de cómo podemos obtener esta ecuación? No, profesora. Ajá. Todo bien. ¿No? Ok. Entonces, dejen borro esta parte. Entonces ya tenemos cómo determinar lo que va a ser nuestra presión de burbuja. Vamos a seguir. Y nos dice que la fracción de la fase vapor, ahora si se dan cuenta, encontramos la presión, nos hace falta encontrar la composición de la fase vapor. Y esta la vamos a despejar de la ecuación de la ley de Raoult. Porque ya voy a tener todos los componentes. Voy a tener la composición parcial del compuesto 1, o bueno, de I compuesto, por la fracción mol de la fase líquida entre la presión que acabamos de encontrar. Entonces, ya tendré la presión de rocío y la composición de esas burbujas en la fase vapor. Ahí está. Ahora, el otro punto importante que también debemos de establecer es la presión de rocío. Esta presión de rocío me va a decir que ahora voy a partir o voy a llegar a una mezcla en fase vapor. También puede estar formada por N componentes y cuya composición ahora la voy a conocer. Nuevamente, voy a conocer la temperatura del sistema y voy a requerir entonces encontrar la presión a la cual va a comenzar la condensación y la composición inicial de esas gotitas de líquido formado. Entonces tengo lo que va a ser la temperatura y la composición de la fase vapor en esta etapa. Y mis incógnitas pues van a ser la presión de rocío y la composición de esas gotitas ahora. Y nuevamente tengo que establecer el equilibrio, que la fugacidad de la fase vapor tendrá que ser igual a la fugacidad de la fase líquida. Y nuevamente lo establezco para todas mis ecuaciones, desde 1 hasta n componentes que yo tenga. Si vamos a tener esta situación, entonces ahora yo no puedo conocer directamente la presión. Por lo tanto, lo que vamos a despejar primero va a ser la composición de la fase líquida. Y recordemos que siempre debe de estar todo referido al compuesto 1, al más volátil. Y entonces lo despejamos de la ecuación de equilibrio. Recordemos que la ecuación de equilibrio es la ecuación de la ley de Raoult. Y ahora la fracción mol en la fase líquida va a ser igual a la presión total del sistema por la composición en la fase vapor entre la presión de vapor de I compuesto. Ya que tengo esto,
lo vamos a sumar todas las ecuaciones anteriores. Y véanlo, bueno, me regreso nada más para que tengan en cuenta la ecuación. Y voy a sumar todas las ecuaciones. Significa que de un lado voy a tener la sumatoria de todas las composiciones y del otro lado voy a tener la sumatoria de la relación de la presión con respecto a la fase vapor. ¿Cuánto va a valer la sumatoria de todas estas composiciones entonces, chicos? 1. 1. Y entonces, ay, se fue la otra ecuación que quería que saliera. Fue la última, ¿ok? Tengo 1. Y va a ser igual y puedo entonces despejar la presión porque esta se va a mantener constante en cuanto a valor de acuerdo a las composiciones. Entonces, la despejamos, la puedo factorizar aquí y al momento de despejar la presión me va a quedar que va a ser 1 entre la relación de la composición en la fase vapor de I compuesto entre la presión. Entonces, puedo establecer ya la ecuación general. Y con esta ecuación nosotros vamos a poder determinar la presión de rocío en una mezcla de vapor. Voy a encontrar la presión a la cual se van a condensar las primeras gotitas de líquido y con la ecuación de esta anterior voy a encontrar entonces la composición de esas gotitas de líquido. Ok, hasta aquí hay dudas, chicos, de cómo hemos ido estableciendo las ecuaciones. No. ¿No? Okay. No, profesora, todo bien. Entonces, ahora sí vamos a aplicarlas a un ejercicio. En este ejercicio vamos a tener entonces nosotros que poner, más bien realizar esos diagramas, ¿no? Y nos dice, se tiene una mezcla de líquido cuya composición es 60% mol de acetonitrilo y nos dice aquí que va a ser el compuesto más volátil y el resto de nitrometano dentro de un dispositivo cilindro pistón. Y nos dice, realiza el diagrama de equilibrio que representa la presión en función de la composición. Ok, me está diciendo que entonces lo que voy a mantener constante es mi temperatura. Me dice que va a ser si el proceso es isotérmico a una temperatura de 75 grados Celsius. Y en el inciso B nos dice, realiza el diagrama de equilibrio que representa la temperatura en función de la composición si el proceso es isobárico. Entonces ahora lo que voy a mantener constante va a ser mi presión. ¿Se acuerdan del diagrama 3D que vimos acá atrás? Entonces vamos a empezar a crear estos dos diagramas de equilibrio. Este que está aquí oscuro y este en blanco. Su compañero Osvaldo le subió unas tablas. Esas tablas de vapor, váyanlas abriendo y busquen la parte donde está la ecuación de Antoine. Busquen esa ecuación de Antoine, váyanla buscando y ahorita me dicen ya que la tengan. Creo que ya encontré. Ok. ¿Todos ya las encontraron, chicos? Porque de ahí vamos a recordar la ecuación de Antoine. No sé si la recuerden de termo 1. ¿Sí la vieron? Sí.
Bueno, Osvaldo sí, pero los demás no sé si la vieron. ¿Sí la trabajaron, chicos? Y me suena, pero más fue un comando de Excel, el cual vimos una vez y el resto del semestre lo repetíamos únicamente sacando el valor de la celda. Ah, ok, ya no lo vieron como una aplicación más o menos, ¿no? No. Ok, vamos a recordar la ecuación entonces. Ya que la tienen ahí, vamos a ver, dice, se tiene una mezcla de líquido cuya composición es del 60% de acetonitrilo y aquí ya me dice que es el compuesto más volátil y el resto de nitrometano. Vamos a empezar con el inciso A, donde vamos a nosotros a encontrar nuestro diagrama de presión en función de la composición. Recordemos esta ecuación de Antoine. Estas tablas que ustedes tienen son del libro Introducción a la Termodinámica Química de los autores Smith y Vanes. Pero si ustedes llegan a consultar otras tablas o del semestre anterior tienen otras, lo primero que debo de empezar a identificar es en qué unidades me va a dar la presión de saturación y en qué unidades tengo que sustituir la temperatura. Aquí me especifica, la presión de saturación la vas a obtener en kilopascales y la temperatura la tienes que sustituir en grados Celsius. Esto es muy importante porque si estas unidades cambian, los valores de las constantes también van a cambiar y entonces nos podemos confundir. Muchas veces esta presión me la pueden dar en milímetros de mercurio y me dicen que la temperatura la debo de sustituir en Kelvin. Entonces, es muy importante identificar en qué unidades lo debo de sustituir. Ya que sé en qué unidades lo debo de sustituir, vamos a ver qué es lo que nos, qué información nos da esta tabla. Nos va a dar el nombre de nuestro compuesto, nos va a dar su fórmula química y nos va a dar los parámetros de Antoine, A, B y C. Estas constantes van a depender de acuerdo al compuesto con el que yo esté trabajando. Me va a dar un intervalo de temperatura en el cual yo puedo utilizar estas tablas y me va a dar una entalpía, aquí me dice, el calor latente de vaporización en el punto de ebullición. Significa que me están dando la entalpía de vaporización. Exactamente en el punto en que cada uno de los compuestos cambia del estado líquido al estado vapor. Y por último, me va a dar Tn, que es mi temperatura normal o la temperatura de ebullición normal. Este es mi punto de ebullición, pero me lo está dando a condiciones estándar. Significa que todos estos parámetros están establecidos a una atmósfera de presión. Entonces, de acuerdo a esas tablas, díganme cuáles son, déjenme salgo de aquí para poder escribir. Díganme cuáles son los valores para las constantes A, B, C, de acuerdo a los compuestos. Bro, tu micrófono. Las unidades de las constantes A, B y C. Los valores. Pero cambian los valores dependiendo de qué tipo de sustancia estemos manejando, ¿no? Sí. El acetonitrilo tendrá ciertos valores y el nitrometano tendrá otros valores. Ya la encontré, profesora. Ya, ¿con quién anda jugando, Osvaldo? Ay, es que mi hermana está hablando. Ah. Bien, pero ya encontré.
¿Ya la encontró? Sí, El acetonitrilo, ¿cuáles son los valores? Para A es 14.8950. Ajá. Para B es... Ay, ¿dónde está? 3413.10. Ajá. Para C es 250.523. 523. Ahí está. Ok, ¿todos encontramos estos valores? ¿Sí? ¿Todos sabemos de dónde se obtuvieron estos valores, chicos? La verdad, yo no, profesor. ¿No? Osvaldo, ¿nos puede indicar qué página es de acuerdo al archivo que subió? Sí, bueno, aquí como me marca, estoy en la página 7. En la página 7. 7 o en su caso es la 682. Déjenme abrir el archivo para entonces que no queden dudas de dónde los obtuvimos. Entonces, a ver, voy a compartir pantalla de las tablas que ustedes tienen, el archivo que ustedes tienen. Y tablas de Likert. Es más arriba, profe. Sí, ya me pasé, ¿verdad? Aquí está. Página 682, que es su página 7 del documento. Y aquí nos está dando las constantes de Antoine. Y nos da todo un listado. Aquí está acetonitrilo. Aquí están los valores que nos acaba de decir Osvaldo. ¿Ya lo vieron? Nos dice que es 14.895, 3413.10 y 250.523. El intervalo para poderlo utilizar es de menos 27 hasta 81 grados Celsius. Su entalpía de vaporización y la temperatura de ebullición. ¿Sí? ¿Ya todos encontraron este documento? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, esta tabla la van a tener que tener para para el día del examen. Entonces, de aquí vamos a empezar a tomar datos. Con esta tabla, bueno, con esta ecuación, mejor dicho, vamos a empezar a determinar lo que van a ser las presiones de vapor de nuestros compuestos. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, me faltan las del nitrometano. ¿Cuáles son las del nitrometano, chicos? 14.7513. Ajá. ¿3,300? Es que no alcancé a escuchar bien. 3,331. Ok. Punto 70. Punto 70. ¿Y C? 227.600. 217. ¿Qué? No, 227.6. Ok. 227.6. Ahí está. Entonces, esas son mis constantes de Antoine para mis dos compuestos. Pero, ¿qué pasa? Aquí en el ejercicio, pues ya me están diciendo que el acetonitrilo es el compuesto más volátil. Significa que ya me están ayudando
Y ya identifiqué que el acetonitrilo va a ser mi compuesto 1 y el nitrometano será mi compuesto 2. Pero ¿qué pasa si no me dicen eso? ¿Cómo puedo saber yo qué compuesto es más volátil y qué compuesto es más pesado o menos volátil? ¿Cómo lo podrían ubicar? ¿Cómo le harían, chicos? Dependiendo de su reacción, modificando su temperatura. Dependiendo de su temperatura, de la temperatura sí. Entonces significa que necesito encontrar o conocer su punto de ebullición. Y entonces para eso nos va a ayudar mucho esta columna, la que nos dice TN. Esta columna de TN, la voy a poner aquí, nos las están dando en grados Celsius y me va a ayudar fácilmente a saber cuál va a ser el punto de ebullición de esos compuestos. Si estamos hablando del acetonitrilo, ¿a qué temperatura ebulle? A 81.6. 81.6. ¿Y el nitrometano? 101.2. Punto 2. Entonces, si en el ejercicio no me dicen quién es el más volátil ni el más pesado, reviso esta columna y quien tenga el menor valor de la temperatura de ebullición, pues entonces será mi compuesto más volátil, porque este va a ebullir primero que el otro. Entonces, el que tenga menor temperatura de ebullición será el compuesto más volátil y el otro será mi compuesto más pesado. Entonces, con esta información, ustedes ya pueden empezar a determinar o establecer cómo es que voy a realizar un diagrama de equilibrio y con respecto a quién lo voy a hacer. Porque siempre recordemos que va a ser con el compuesto más volátil. Entonces, aquí está correcto lo que me están diciendo. El acetonitrilo es el compuesto más volátil. Ya que tengo esta información, entonces ahora sí, vámonos a calcular las presiones de saturación. Y entonces, determinen la presión de vapor del acetonitrilo a 75 grados Celsius. Vamos a sustituir la ecuación y recordemos que entonces tengo el logaritmo natural de la presión. Si lo despejo, ¿cómo quedaría? Si despejamos un logaritmo natural, ¿cómo queda, chicos? ¿Euler? Ajá. Entonces lo pasamos de este lado y entonces toda esta parte sería, me quedaría así, ¿cierto? Para entonces obtener solamente el valor de la presión de saturación. ¿Cuánto les da el valor de la presión de saturación del compuesto 1? Déjeme, voy por mi calculadora. Extraño a Domo. Este. Sería 4.40. ¿Cuánto? 4.4050. Bueno, esa parte solamente es lo que de esta sustitución. Entonces sería Euler a la 4.40, ¿no? Bueno, todo lo demás que sigue. Entonces, aplique Euler
Y ahora sí, Me ¿cuánto dio- vale la presión? Me dio un resultado de 82.2716. Exactamente. Ujú. Bueno, Aproximadamente les sí, da esto. detalles. Entonces, vean, esto, recordemos que tengo que despejar solamente la presión. Y esta va a ser mi presión de saturación. Ahora, si la determino para el nitrometano, vuelvo a sustituir las constantes para este compuesto y cuánto les da la presión para el compuesto 2. ¿48.6? Ah, no, permítame, creo que lo tengo mal. Sí, 42.14. 42.140 o 14, ¿no? Entonces, aquí nada más con cuidado, sobre todo con los decimales al sustituirlos. Y ya voy a encontrar mis presiones de saturación. Si recordamos estas presiones de saturación en el diagrama tridimensional, me van a establecer los límites. ¿De dónde a dónde se van a encontrar mi sistema? Recordemos que estas curvas C1 y C2 son las depresiones de saturación de los compuestos. Entonces ya encontramos los puntos donde va a estar limitado mi diagrama de equilibrio para este proceso. Entonces vamos a acá. Ahora, ya que tenemos eso, pues ya puedo empezar a establecer cómo es que voy a hacer el barrido para conocer todos esos componentes. Y entonces, lo primero que tengo que hacer es establecer la ecuación general para presión de rocío, pero ahora la voy a especificar para una mezcla binaria. Y la puedo sustituir, que la presión es igual a la presión de vapor del compuesto 1 por la composición en la fase líquida del compuesto 1, más la presión 2 de saturación del compuesto 2, más por la composición de la fase líquida del compuesto 2. Pero tenemos que recordar que todo tiene que estar en función del compuesto más volátil. Entonces, esta X, ¿cómo la puedo poner en función del compuesto más volátil? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la sumatoria de todas las composiciones debe de dar igual a 1? Si yo solamente tengo dos compuestos, pues X1 más X2 me tiene que dar igual a 1. Si quiero dejar en función X2 en función de X1, pues diría que X2 va a ser igual a 1 menos X1 y entonces lo sustituyo. ¿Ok? Lo sustituimos y entonces me va a quedar de esta forma. Si ustedes desarrollan esta ecuación y factorizan, ¿cómo les queda la ecuación? Ya no general, sino la ecuación específica para una mezcla binaria. ¿Cómo les quedaría, chicos? Operación binaria. ¿Cómo? ¿Podría repetir la pregunta, profesora? No entendí lo de la operación binaria. Ajá, desarrollen esto algebraicamente. ¿Cómo quedaría? Si desarrollo esta parte, ¿cómo quedaría mi ecuación para una mezcla binaria nada más?